Vamos a iniciar este primer diálogo CINEP, Programa por la Paz del año 2016. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el aula y a quienes también están conectados vía streaming siguiendo esta conversación, este diálogo, cuyo tema son las políticas y los modelos de investigación para las ciencias sociales y las humanidades. Dada nuestra especificidad disciplinaria como centro de investigación, nos adeudaba este diálogo, esta conversación, y buscamos, por supuesto, con este diálogo simplemente colaborar con esa articulación que se requiere entre la academia, la institucionalidad y los centros de investigación y las organizaciones sociales. La metodología del diálogo, para quienes no han participado de este evento, es la siguiente. Este diálogo girará en torno a 3 temas puntuales. Uno que tiene que ver con políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Un segundo tema que tiene que ver con los criterios de reestructuración de los componentes de este sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y un tercer tema grueso que aterriza preocupaciones de las ciencias sociales y las humanidades, incluidas las artes y la educación. Mauricio Archila, investigador de CINEP, Programa por la Paz del equipo de Movimientos Sociales, moderará este espacio. Él formulará algunas preguntas que los asistentes, que los panelistas, dialogantes, invitados que en esta oportunidad nos ayudarán a resolver. Se tendrá un tiempo estimado para esas respuestas y luego habrá un espacio para que ustedes, a través de unos papelitos que vamos a estar circulando, formulen unas preguntas a cada uno de los dialogantes específicos. Quiero presentarles a quienes nos acompañan entonces en este panel. Está con nosotros Margarita Garrido Otoya. Ella estudió Historia en la Universidad del Valle y obtuvo un doctorado en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. También está con nosotros Eduardo Restrepo, profesor del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, y Óscar Gualdrón González, director de Fomento de Investigación de Conciencia. Con este panel y con la bienvenida, dejo la palabra a Mauricio Archila, quien será el moderador de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Mónica, gracias a todos y todas. Afortunadamente por eso nos retrasó un poco. Bien, vamos a dar inicio a este conversatorio, a estos diálogos CINEP. A nombre del centro quiero agradecerles a los participantes su presencia hoy en nuestros diálogos sobre políticas y modelos de investigación para las ciencias sociales y las humanidades. Antes de proponer los temas de conversación, quisiera reiterar el carácter de este conversatorio como un diálogo abierto sobre las políticas de ciencia y tecnología en el país y en Colombia. Dada nuestra especificidad disciplinaria, nos interesa aterrizar este debate y las humanidades, como decíamos, incluyendo las artes y la educación. Obviamente será un debate de argumentos y razones distintas, en la que la crítica es fundamental, pero no lo entendemos como un juicio a conciencias ni digamos, una especie de tribunal de quejas y memorando de agravios. Óscar no vino en ese papel, pero por supuesto con esto no quiero decir que no haya un debate franco, crítico. La idea que tenemos es como una colaboración de centros como CINEP, que ha tenido, digamos, una vinculación estrecha con Conciencias y con el mundo, digamos, investigativo nacional, para ver cuáles son las mejores políticas de ciencia y tecnología hacia el futuro. Pues ya como decía Mónica, el formato es un diálogo en torno a algunos problemas. Vamos a darles unos 10 minutos a cada uno para que respondan algunas de las preguntas que yo formulo o las que a bien tengan formularse en cada uno de los temas. Bien, luego de las 3 rondas en las que alteraremos el orden para que no siempre una persona sea la que inicie, daremos pauta para unas preguntas que, como decía Mónica, las van a formular ustedes a algunos de los presentadores o a todos, pero preguntas ojalá muy específicas, muy
concretas para que se puedan responder ágilmente. Digo yo, o decimos que el primer tema girará en torno a las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Digo yo, luego de revisar documentos, por ejemplo, el documento de Goldberg, creo que Eduardo también lo trae, documento COMPES, el borrador titulado Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025, que produjo pues comentarios críticos de parte de sectores de la academia, incluidos pues algunos de las ciencias llamadas naturales o exactas, o el mismo Plan Estratégico Institucional de Conciencia 2015-2018, pues nos surgían preguntas como estas, y las formulo no con el ánimo de que se agoten una por una, sino como de introducción al tema. ¿Cuáles son los criterios o principios que orientan esa política de ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué tanta autonomía nacional tenemos para formular nuestro futuro en términos de CTI, ciencia, tecnología e innovación, no solo en el marco de la economía global, sino sobre todo de las exigencias de ingreso a la OCDE? Es algo que, por ejemplo, cuando uno ve el documento de COMPES, ahí está muy claro. ¿Qué significa la apuesta del gobierno de convertir a Colombia en uno de los 3 países más innovadores de América Latina? ¿Cuál va a ser el presupuesto para la CTI? Pues no quiero aquí entrar en un debate de cifras, pero se coincide generalmente en que Colombia es de los países, incluso de América Latina, que menos invierte en eso. ¿Cuál va a ser realmente el presupuesto que se va a hacer? Y pues 2 últimas preguntas. ¿Se ha evaluado el papel del fondo de regalías para lo que fue la financiación de las investigaciones llamadas regionales? Sobre lo cual también hubo mucha crítica. Y cómo se perfilan las alianzas público-privadas en estos esfuerzos presupuestales. En última, la pregunta es si estamos ante una concepción estatal oficial de ciencia, tecnología e innovación que Martha Nussbaum, la filósofa que días pasados llamó una educación basada en la rentabilidad del mercado que produciría mentes poco críticas, ciudadanos dóciles y egoístas que amenazarían la vida de una democracia. Espacios, tener una visión más clara y unas ideas que nos permitan ser más acertados en las decisiones que se toman. Pasando un poco a las preguntas y a las ejes orientadores del diálogo, nos plantea Mauricio, pero yo diría por algunas partes. Primero, frente a los criterios de orientación de la política. La política, cuando uno trata, digamos, de extraer lo esencial de allí, creo que hay unos ejes muy claros y es el tema de las capacidades en Colombia cuando se comparan diferentes países de la región, Latinoamérica o el mundo, sigue siendo muy incipiente en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y uno de los ejes que ha trabajado con ciencia ya desde hace varios años pues, es el tema de la formación doctoral, que me parece que es un puntal de esa política. Hay que fortalecer esa capacidad, hay que buscar, digamos, seguir avanzando en esa dirección. Las restricciones de presupuesto pues, han hecho que ese esfuerzo de alguna manera limite otras posibilidades de apoyo y de fomento dentro de conciencia en los últimos años. Y eso pues, es una inquietud y es un reto que tenemos por superar. En segundo lugar, dentro de la política también hay una parte de diagnóstico relacionada con lo que, pues, según las épocas o las temporadas, se le van dando nombres distintos. Se ha hablado del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, se ha hablado de ecosistemas, se ha hablado de diferentes denominaciones, pero en últimas es toda esta articulación de actores que en Colombia, si bien no está en un estadio que es el mejor, ha avanzado en los últimos años para lograr orientar y articular un propósito y un esfuerzo en una dirección específica. Y esa dirección, desde mi punto de vista, y creo que lo reflejan también los documentos, es una dirección del desarrollo social y económico de este país y de Estados Unidos. En ese sentido, creo que, y por lo menos en lo que corresponde a la labor que desde Conciencias, y en especial desde la Dirección de Fomento, tenemos una convicción muy compartida que tenemos que trabajar con una investigación que contribuya de manera significativa a facilitar esos procesos de desarrollo de toda índole que tanto requerimos en este país.
Y segundo, en tercer lugar, perdón, obviamente hay un tejido productivo que uno no puede desconocer. Es un tejido productivo que necesita seguirse fortaleciendo desde la perspectiva de la innovación para poder, digamos, de alguna manera sostenerse y competir frente a una serie de actores locales y extranjeros que en cualquier país del mundo van a estar presentes. Eso de alguna manera se refleja o se asocia a ese incipiente grado de madurez en temas de innovación de nuestro tejido productivo frente a los indicadores de patentes y demás que ya son bien conocidos en Colombia desde hace clásicos no han cambiado significativamente en los últimos años. Entonces, también hay un eje de esfuerzo en el que hay que trabajar. Yo diría que sintetizando fuertemente es por allí, digamos, que están orientadas los temas de política actual y el plan estratégico de conciencias vigente. Cuando se plantea la inquietud de si, desde esta perspectiva, el tema de la autonomía de Colombia frente al ingreso a organizaciones como la ONU y demás, limita un poco ese tipo de definiciones. Yo creería que estas organizaciones, pues claro, es entendible, tienen, digamos, unos mínimos, unas apuestas mínimas que deben cumplir los países que forman parte de las mismas, pero también hay unos propósitos de cooperación y de inserción, que hay unas oportunidades también para Colombia de cómo vincularse con aliados, con actores de otros contextos, para justamente avanzar en la lucha y en el cierre de estas brechas que planteábamos anteriormente. Cuando también se plantea la inquietud de en qué consiste ser uno de los países más innovadores de la región, y en particular el tercero de América Latina, que está entre los países de Colombia, pues ahí también hay tres retos fuertes. Uno relacionado con la producción científica, que es, digamos, uno de los indicadores clásicos en este contexto, y se habla de aplicar esa producción como uno de los posibles retos a resolver desde el mediano plazo. En el segundo, reforzar la cultura de la ciencia, tecnología y la innovación desde la perspectiva del ciudadano, de la ciudadanía local, porque es solo por allí que las nuevas generaciones y los nuevos dirigentes puedan tener más conciencia de la importancia del papel de la ciencia desde una perspectiva muy integral, no solo esa perspectiva de innovación, sino extendiendo esos conceptos incluso en contextos sociales en los cuales hay unas experiencias muy valiosas en nuestro país y en otros países. También creo que hay un elemento pues, que tiene que pasar por el desarrollo industrial, como decíamos, de poder incrementar parte de nuestra capacidad innovadora empresarial como el mecanismo para, decíamos, mantener y sostener fuentes de empleo, fuentes de tributación y demás en un país como el nuestro que tiene, digamos, restricciones importantes de esa dirección. Y cierro sobre el tema regalías, pues aprovecho para hacer una claridad que por lo general no está en el 100% de las personas muy diáfana, y es Colciencia no administra directamente las regalías. Recordemos que las regalías de ciencia, tecnología e innovación las orientan los departamentos, las regiones, a través de lo que se ha establecido que se denomina un plan acuerdo. En el plan acuerdo quedan consignados unos temas, que son las prioridades que por un proceso de concertación local, que a partir de cierta fecha empieza a acompañar conciencias, a acompañar, no a definir. Entonces identifican unas prioridades temáticas a manera de posibles proyectos que después son objeto de formulación y presentación para su viabilización ante el local, que es realmente quien hace ya el proceso de evaluación. Conciencia es Secretaría Técnica Local. Entonces, finalmente, no es que a Conciencia le diga la plata de las regalías como pareciera que hay en algunas partes de la población la percepción, y Conciencia define qué hacer con ella. No, son las regiones dentro de su autonomía que van estableciendo sus prioridades, formulando los proyectos y viabilizándolos ante el local para su posterior ejecución. En lo que ha correspondido a la gestión de conciencias, pues en los últimos el último par de años se ha avanzado especialmente en proyectos de formación doctoral y de maestrías con recursos de regalías de regiones. Se nos ha confiado, digamos, parte de esa responsabilidad de coordinar algunos de esos convenios, y eso nos ha permitido un balance interesante de un buen volumen de becas de maestría y doctorado ya el año anterior,
y este año también estamos rondando casi las 500, 600 becas por ese encuentro. Entonces, ahí hay un reto enorme, diría yo, de cómo, y lo estamos trabajando desde la Dirección de Fomento y otras áreas de conciencia, de cómo acompañar a las regiones que todavía no tienen unas capacidades muy sólidas en ciencia, tecnología e innovación, en la formulación de sus proyectos, para que justamente tengamos una buena orientación de los recursos y finalmente esos proyectos se traduzcan en oportunidades de desarrollo para esas regiones. Creo que ahí es donde mi equipo en la Dirección de Fomento está trabajando intensamente en ello, porque los plazos son muy cortos. Ahorita hay nuevas administraciones en el departamento que van a tener que entrar a refrendar los acuerdos que ya existían, que ya tenían algunos temas vinculados a sus planes de acuerdo, o a escribir los que no tenían elaborado aún ese plan de acuerdo. Entonces tenemos una maratón, por así decirlo, para ayudar a acompañar ese proceso y de esta manera asegurar un recurso que es de un volumen muy importante. Yo diría que en proporciones es varias veces el presupuesto anual de conciencia, porque está todavía por asignar. Y allí pues está la labor y la responsabilidad de asegurar que ese recurso finalmente se destine propiamente a ciencia, tecnología e innovación, y de ahí pues la labor que estamos haciendo. Yo con eso cierro para no, digamos, excederme. Hay otros temas que se podrían comentar, pero creo que ahí trato de abordar algunas de las cosas. Bueno, primero agradecer la posibilidad de que se genere este tipo de conversación. Es un escenario, un espacio que de alguna manera necesitamos mucho más en Colombia, y no solamente en Bogotá, sino en otras partes del país. Entonces, dar las gracias por la invitación y valorar lo que aquí se está generando. Yo me voy a centrar en las preguntas que nos hacen en los criterios, porque el documento de COMPES es un documento que es muy interesante para aquellos que tienen formación en ciencias sociales y humanas, y no solamente para quienes tienen formación en antropología de la ciencia o en sociología de la ciencia, sino para aquellos que entienden que la ciencia, la tecnología y la innovación es un hecho social y cultural. Es muy interesante por la manera como está construido ese documento. Hay una serie de imaginarios que pertenecen a, digamos, a otro tipo de discursos expertos que pueblan fuertemente el documento. Por ejemplo, la noción de desarrollo económico y social es una categoría central desde donde está edificado todo el documento, y es una categoría que no es problematizada de ninguna manera. O sea, todas las discusiones que desde las ciencias sociales hemos aportado a complejizar la noción de desarrollo económico, todas las discusiones desde las ciencias sociales que hemos aportado para interrumpir esas nociones empíricas, aproblemáticas, estadísticas que los discursos expertos han como consolidado o han posicionado en los escenarios, digamos, de la legislación y del gobierno. Es una cosa que uno siente como una ausencia fuerte en el documento. Entonces, cuando uno mira cuál es el contenido específico, los implícitos de esa categoría de desarrollo económico y social, uno se encuentra que se está reproduciendo el discurso de la OCDE. Es una cosa que responde a una lógica, a una concepción de lo que es y lo que debe ser el futuro de un país. Entonces, lo primero que yo quisiera señalar es que este documento no es inocente en términos de la apuesta del país que está proponiendo. Y es una apuesta del país que a mí me parece que mucha gente que tiene formación en ciencias sociales y humanas, o mucha gente sensible a las inequidades e injusticias que estructuran este país, estarían profundamente en desacuerdo. Entonces, lo primero es que el eje rector de este documento, el eje rector que anima la política que viene en ese documento, es algo profundamente problemático y es algo que sigue reproduciendo condiciones por las que estamos enfrentando cosas como, no sé, como
conflictos sociales que pretenden ser negociados por allá entre entes, de otros. Entonces, lo primero que quiero señalar es esto. Lo siguiente, en términos de criterios, es la noción de capital humano. Es curiosísimo que la gente que está trabajando en un documento de ciencia, tecnología e innovación tenga una noción tan reducida a la cienciometría de lo que significa el capital humano para la ciencia y la tecnología en un país. Fundamentalmente se centran en el número de doctores o se centran en el número de publicaciones con impacto internacional. Todo eso lo que hace en últimas es desconocer las dinámicas de la ciencia y la tecnología que suceden en diferentes escenarios, en diferentes lugares de las universidades, los laboratorios, las regiones. El número de doctores del país no dice mucho si esos doctores no tienen cierto tipo de perfiles, si no tienen cierto tipo de conversaciones, si no tienen cierto tipo de dinámicas. El número de doctores o de grupos de investigación no es un indicador neutral o abstracto. Hay que pensar cómo detrás de esos indicadores se está proponiendo una suerte de reducir la concepción y la práctica de la ciencia y de la tecnología a asuntos de números. Incluso uno veía en el documento una serie de estadísticas de comparación de Colombia con otros países. Y la pregunta es, en Colombia, ese número de doctores, ¿qué está haciendo? Y lo que está haciendo no se limita simplemente a publicaciones o a cuestiones más publicadas en las revistas. Otro asunto que me gustaría mencionar de los criterios es la noción de cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pareciera que esa noción de cultura ciudadana, de cultura como buen comportamiento, esa noción de cultura como algo que se asocia a lo que unas élites en el gobierno o unas concepciones de Estado pretenden, es lo que está imperando ahí. La noción de cultura que los antropólogos o desde los estudios culturales manejamos es una noción más densa y más compleja. El problema de la relación entre el gobierno y los ciudadanos no puede ser algo reducido a un asunto instrumental de que los ciudadanos se plieguen a ciertas concepciones de gobierno o a ciertas concepciones de Estado. Entonces, dentro de los criterios del documento también uno encuentra una serie de categorías que son utilizadas, categorías de las ciencias sociales como la de cultura, que son utilizadas de una manera bastante particular y con unas implicaciones muy particulares. Eso me llama bastante la atención. Y por último, para la parte de este documento, me parece preocupante, muy preocupante, que los objetos o los problemas que se priorizan en este documento son las energías renovables, la salud y alimentos, la tecnología como la biotecnología, la nanotecnología y la TIC. Lo que está en juego en este documento es una concepción de política de ciencia y tecnología donde no tiene cabida el grueso de las cosas que yo he conocido que hacemos, no solamente los científicos sociales, sino los científicos de verdad. O sea, esto no es una cosa que está dejando al margen simplemente el grueso de las cosas y las pasiones y las elaboraciones y lo que se hace desde las ciencias sociales y humanidades, sino también está dejando de lado parte importante de la dinámica de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, porque todo se enfatiza, se orienta hacia el asunto de la innovación ligado a los intereses empresariales, ligado a la concepción de desarrollo económico y social de una manera bastante poco cuestionable. Entonces, para redondear, cuando uno
hace un análisis de los criterios de las políticas de ciencia y tecnología que están en juego en este borrador de COMPES, uno se pregunta si la gente que ha escrito esto alguna vez se ha tomado la molestia de pensar los aportes que las ciencias sociales y humanidades le han hecho a este país. Uno se pregunta si discusiones y posiciones con respecto a lo que significaría problematizar las inequidades, las injusticias, son enfrentadas de alguna manera desde este tipo de concepciones de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, para mí es bastante problemático, bastante preocupante encontrarme que eso es lo que estaría orientando las políticas de ciencia y tecnología económica. Bueno, muchas gracias. También agradezco la invitación. Yo sé por experiencia lo difícil que es hacer políticas de ciencia y tecnología. No me tocó hacer, no tanto como hacer un COMPES de eso, como de política, pero sí creo que es hora de revisar, de reflexionar y de pensar a fondo qué es ciencia, tecnología e innovación en un país. Es decir, hacer un COMPES no es un documento técnico que uno pueda pensar que es, digamos, por decirlo de alguna manera, aséptico, que es, por decirlo de alguna manera, igual a cualquier otro. Yo creo que sí se está pensando un país allí. Y exactamente es, digamos que lo que piensa un COMPES como este es una economía del conocimiento. El problema es creer que hay solo una. El problema es creer que mirar cuántas economías del conocimiento, cuántos tipos de economías del conocimiento puede haber. Una es la que está plasmada allí. Ya Eduardo planteó pues, la dirección hacia el desarrollo, hacia esa idea de desarrollo. Yo diría que hay que pensar la concepción misma de ciencia. Yo no soy ni socióloga, ni siquiera historiadora de la ciencia, soy historiadora de la cultura política. Pero, claro, que uno, como cuando está metido en historia, sí sabe que esta idea de la ciencia es un producto. La ciencia no fue siempre pensada así y siempre fue, digamos, entendida de esta forma. Hoy en día el peso de la ciencia puesto en el lado de innovación, y la innovación medida por patentes es un esquema único, no tiene uno que desecharlo ni despreciarlo, pero es uno, ¿sí? Y yo creo que eso es uno de los problemas, esta idea de la ciencia separada, de las ciencias que no conversan entre sí, de que una es la ciencia de la cabeza, otra es la ciencia del cuerpo, otra es la ciencia del hombre en sociedad, otra es la ciencia de la naturaleza. Estas ideas están hoy, son las dominantes, ¿sí? La universidad está organizada así, el conocimiento está organizado así, pero ya también creo que hay voces hace rato diciendo que el pensamiento tiene que ser complejo, que no podemos pensar en anatomía del conocimiento, que no podemos estar separando unas cosas de otras, que no podemos hacer algo como privilegiar, priorizar unas partes del conocimiento, porque es que el conocimiento no puede estar separado en parte de esa forma. La concepción de la ciencia es la que separa el mundo real, ¿no? Que supuestamente es de las ciencias naturales, derivados del mundo de la imaginación, o de la fábula, o del arte, o de la creación,
pues lo que empezó en cierta manera en el siglo XVII, ¿cierto? Es la ciencia que dice, ocúpese de lo real, pero es como si la experiencia humana estuviera separada, como si cuando nosotros producimos, vivimos o pensamos, pudiéramos separar el intelecto de la intuición y de la emoción. Es como ese tipo de cosas. Y hay una ciencia dedicada a las emociones, otras dedicadas al intelecto y otras dedicadas a la intuición, como la psicología o el arte. Ese tipo de concepción de ciencia a mí me parece que obviamente es la dominante, pero que un hombre como este, que se centra en privilegiar lo que jala hacia la innovación, cuando el peso se le da a la demanda, por decirlo alguna cosa, cuando el peso de sociedad, ciencia, tecnología y sociedad empieza a darse más a una concepción de la sociedad, que es la sociedad que demanda, ¿sí? Y que demanda cosas componentes, y no que demanda otro tipo, un conjunto de soluciones completas, entonces se vuelve un problema. Entonces, ese es el primer punto. Está centrado en el tema de la idea de ciencia y el segundo en el tema de la idea de innovación. Yo creo que las ciencias sociales han hecho mucha innovación. Yo creo que las ciencias sociales son absolutamente innovadoras. Son de las ciencias más innovadoras que tenemos. O sea que para nada debemos oponer innovación a ciencias sociales. Pero lo que sí tenemos es que buscar la manera de que la innovación que se hace en ciencias sociales, humanidades y artes, ¿sí?, tenga un tipo de reconocimiento que probablemente no va a estar en papeles. Es muy difícil que las tecnologías sociales lleguen a tener algún tipo de patente. Es muy difícil que el conocimiento de ciencias sociales pueda llegar a eso. Entonces, en esos medidores no cabe. ¿Sí? Es una manera de dejarla por fuera. ¿Sí? Y la innovación en ciencias sociales, el ejemplo más sencillo, cuando uno lee todas estas cosas sobre el proceso de paz, entiende que lo que se está haciendo en La Habana es lo más innovador que hay. ¿Sí? Que en temas de justicia transicional se están haciendo unos modelos que no se han hecho en otra parte y que se ha consultado para eso los modelos que se han hecho en todas partes. No es que estemos hablando de una cosa chauvinista, ¿sí? Y esa innovación va a ser difícil de que se patente, ¿sí? Probablemente no se va a poder patentar nunca, no va a verse en ninguna parte, ¿sí? De eso podemos, probablemente en artículos, en algunos artículos de revistas, ¿sí? Y probablemente van a valorarse solo los que están en las revistas internacionales. Por eso el ejemplo es tan interesante, porque los necesitamos aquí, pero van a verse, probablemente van a ser calificados mucho mejor los que vayan a revistas internacionales. Es una concepción de etos científico considerado universal, y ese es el problema, que es uno universal. Ese es el problema, creer que es desinteresado, creer que los proyectos de la OCDE son desinteresados, creer que cuando se hace el Plan Horizon de la Unión Europea es desinteresado. Es decir, no es porque lo que nosotros hagamos aquí sea desinteresado, ninguna ciencia es desinteresada, ninguna es apolítica, pero porque no hacemos la agenda nuestra. Eso es como el punto que yo quisiera decir. Yo sé que se hacen esfuerzos muy grandes. El tema de los doctores, el tema de los doctores, me acabo de leer el ensayo. Gracias. Entonces, el tema de la educación, por ejemplo, uno dice, ¿qué pasa con que haya más doctores? Claro, uno tendría que pensar en cómo romper la estructura del sistema educativo de este país, tan discriminatorio. Ver los números, ya que estamos hablando de números que mostró Piketty, lo dejan a uno enfermo. ¿Ya? Pensar que los números son, que hay una correspondencia directa más o menos entre el ingreso y el nivel de educación, ¿ya? Y probablemente en la calidad, lo sabemos,
que los doctores están en el mismo grupo donde están los mayores ingresos del país. Eso es una cosa realmente, la gente que llega a esos altos niveles, realmente, si no cambiamos esa estructura, ¿sí? si no se piensa en cómo hacer para, yo espero que los programas, que no los vienen compis, pero yo no me lo leí todo, que los programas de formación de pensamiento científico de los niños tengan cabida. Yo espero que además le podrían quitar el científico y ponerle crítico. Yo espero que los programas que logren romper esas brechas, esa estratificación así, estén en alguna parte. Y antes de acabar, me preocupa que la innovación y el emprendimiento no entren en el mismo cajón. Ahí sí que me preocupa más. El emprendimiento me parece importantísimo, pero es que el emprendimiento es uno el emprendimiento con innovación y otro sin innovación, y una innovación la que tiene realmente conocimiento agregado y otra la que no. La sociedad del conocimiento no es una mercancía como la andan manejando. Tener que cada objeto tenga más conocimiento, que cada decisión política tenga más conocimiento, es la clave de la sociedad del conocimiento, y eso no está por ninguna parte. Bueno, muchas gracias por esta primera ronda de respuestas. Pues somos conscientes que en tiempo limitado no se podía pues, dar una respuesta muy amplia. Algunos temas quedan allí abiertos para la polémica y de pronto se puedan tomar o retomar en los otros temas o en las preguntas que ustedes formulen. El segundo tema tiene que ver entonces con los criterios para una serie de reestructuraciones, rediseños que está realizando el sistema de ciencia y tecnología e innovación y pues el mismo Colciencias. Temas que han provocado mucha polémica, además de los documentos que ya hemos señalado, los muchos artículos de prensa, pues circularon por las redes, especialmente a finales de 2014, comienzos de 2015, y bueno, casi que podría uno decir a lo largo del año pasado, pues polémicas, debates, por ejemplo, en torno a la clasificación de grupos, los criterios de clasificación, la exigencia, dijéramos, de verificación por parte de las instituciones que daban el aval, verificación de esa información, bueno, incluso hubo grupos que desistieron de presentarse a esa convocatoria. También la polémica que hemos visto en torno a los criterios de indexación de las revistas. Se dice que hay una nueva política que va hacia la visibilidad de índices. No se ha concretado, incluso para sorpresa mía, ayer en la página oficial de Colciencias aparecía ya una convocatoria para reclasificación de revistas a partir del 1 de agosto de este año, según los nuevos criterios de publicidad que muchos no los conocemos. Se rumora, pero la polémica, por ejemplo, en torno también a las becas que Oscar mencionaba, las becas especialmente de doctorados, algunos doctorados de ciencias humanas decían pues que fueron calificados de forma inferior, etc. Este último tema pues lo vamos a abordar un poco más en detalle más adelante. Entonces, quisiéramos oír la opinión de nuestros participantes sobre algunas de estas políticas de reestructuración del modelo del sistema de ciencia y tecnología y en concreto de Colciencias. Entonces, propondría que en el orden de Eduardo, Margarita y Oscar. Bueno, sobre esta temática, pues hay muchas discusiones abiertas. Es difícil hacer una cartografía de todas las discusiones que están sobre la mesa. Yo voy a tratar de mencionar unas 2 o 3 y espero que no me pase del tiempo. La primera tiene que ver precisamente con qué se concibe como producto y concretamente cuál es el lugar de la valoración de ese producto en todo el modelo de medición, ¿cierto? Nosotros hemos visto con preocupación que
lo que se concibe como producto deja unas cosas por fuera, muchas cosas por fuera, pero también aquellas que entran en posiciones diferenciadas. Entonces, ¿qué se mide y cuáles son los criterios que se miden ahí? Son cosas que ameritan una conversación más en detalle. Doy un ejemplo concreto. Los artículos publicados en revistas indexadas, y no cualquier revista indexada, tiene que ser el ICI Scopus, son considerados, no sabemos por qué, bueno, no sabemos por qué, pero digamos que no lo sabemos, como un producto que se valora más que otro tipo de productos, ciencias y en ciencias sociales humanas. Y vuelvo a insistir, aquí el problema no es las ciencias sociales y humanas, no es que el modelo de medición esté bien para las ciencias exactas, naturales, y esté mal para las ciencias sociales. O sea, el modelo tiene unos efectos muy concretos, incluso en el mismo documento de COMPES se pueden ver los efectos concretos de ese tipo de modelo de medición, porque en últimas se constituye como un incentivo para hacer unas cosas y no hacer otras. Entonces, lo que se valora son estos artículos indexados, artículos publicados en revistas indexadas, ICI, Scopus. Como ustedes saben, ICI, Scopus son unas empresas, no son entidades, digamos, altruistas que quieren ofrecerle al mundo en general una mayor capacidad de visibilidad de la ciencia en general en el mundo, sino que son unas empresas con unos intereses muy particulares y donde el hecho de que uno publique ahí genera lo que se llama unos impactos, y esos impactos se conciben como unos índices de citación. Entonces, todo el modelo de estos índices de citación lo que hacen es priorizar cierto tipo de publicaciones en ciertos lugares. En otros lugares no hay ni siquiera índices de citación. Entonces, por ejemplo, un artículo en el periódico El Tiempo o en Semana que genere un debate público o que genere o que sea el resultado de una investigación que ponga en evidencia cosas como los falsos positivos, eso no es relevante tanto, y a veces no es relevante del todo, a publicar un artículo pequeñito por allá en Nature con 30 personas. Pues, lo primero que yo quiero resaltar es que en estos modelos de medición hay unos criterios de que unas cosas se valoran más, otras menos y otras ni siquiera aparecen. Y eso tiene impactos no solamente en las ciencias sociales y humanidades, sino también en las ciencias naturales y exactas. Ahora, lo que está en juego es incentivar un tipo de práctica científica que esté orientada hacia publicar esas cosas o hacia lo que se llama la visibilidad internacional. Entonces, ese es un elemento. Ahora, cuando uno lee esto en términos de, no sé, como de ciertas concepciones de cómo se ha producido históricamente la ciencia y cómo se articula la ciencia en el mundo, uno descubre que la visibilidad o la invisibilidad, la visibilidad o el silenciamiento de unas comunidades académicas dependen de una serie de mecanismos, y uno de esos mecanismos es precisamente el asunto de los lenguajes en los que se publican las cosas o los criterios que se usan para poner en evidencia esas publicaciones. Entonces, la discusión con la convocatoria del año pasado y esta convocatoria tiene que ver con cómo se conciben los productos y cuál es la jerarquía de esos productos y los efectos que hay en las prácticas académicas. Otra cosa que es muy relevante en todo lo de
la conversación es que se le da prioridad a dinámicas o unidades de trabajo como el grupo de investigación. Alguna gente que argumenta, por ejemplo, que la práctica científica opera por redes, no por grupos establecidos en una plataforma que están sedimentados o consolidados de una vez y para siempre, sino que la práctica científica es mucho más flexible, implica redes nacionales, regionales, internacionales, y ese modelo o esa unidad de análisis, que es el grupo, es una unidad de análisis que no da cuenta, no atrapa suficientemente lo que significa la dinámica de investigación. Ese es un segundo argumento frente a todo el modelo de medición. El tercer, uno de los terceros argumentos, un tercer argumento de los muchos que habían, tiene que ver con el costo. Ustedes, por ahí, unos colegas en la Universidad de Antioquia se pusieron a echarle matemáticas a cuánto costaba cada una de estas convocatorias, en términos de las horas que todos los académicos tenían que destinar para alimentar una plataforma que yo no sé a ustedes, pero a mí nunca me funciona. Es una plataforma en Colciencias, el Instituto de Ciencia y Tecnología, y la plataforma no funciona. Y entonces las horas que destinamos, eso en términos de pesos colombianos, para alimentar una plataforma que dice, o sea, cuando se hace la convocatoria te dicen, estos datos se están haciendo para poder entender la dinámica, cómo está la ciencia y la tecnología en el país. Y es una mentira. Otra gente y estos son físicos y matemáticos, se pusieron a examinar si de verdad, este es un cuarto argumento, el tercero es que es un montón de dinero de todos nosotros, un montón de tiempo para que Colciencias tenga unas estadísticas. Y además tenemos que legitimarle todo el asunto de los certificados y todo eso, y la pregunta por allá. Pero ese es el tercero. Y cuarto, y con esto termino para... es que una gente, unos físicos y unos matemáticos, le envían una carta a Colciencias donde les dicen, pues, si ustedes quieren hacer un diagnóstico de la ciencia y la tecnología en Colombia, pues esos criterios que están usando y esa plataforma que están usando está incluso en términos matemáticos mal diseñada. O sea, además de que es un montón de recursos, un montón de tiempo, esa plataforma lo que produce es una imagen de ciencia y tecnología que prioriza unas cosas y no otras. Entonces, lo importante de esta discusión es que ni siquiera las razones por las cuales nos piden a nosotros entrar en este tipo de mediciones son consistentes con el dispositivo que se tiene para dar cuenta de eso. Yo me acuerdo cuando Colciencias no era esa cosa, sino cuando se invitaba a colectivos de colegas a hacer investigaciones, muchas de ellas cualitativas, muchas de ellas cuantitativas, para entender qué era lo que estábamos haciendo aquí, desde unas ciencias y con unas dinámicas muy heterogéneas y muy distintas, y no son las dinámicas y las ciencias de la cienciometría que están pensadas a imagen y semejanza de unas comunidades académicas que no son las nuestras. Entonces, ese es un cuarto argumento. Y el gran problema de todo esto, y termino con eso, Mauricio, qué pena, es que hay un chantaje de por medio. No se presenten y los castigamos. Y los castigamos porque entonces los programas
y las universidades van a sufrir la acreditación. Y yo sé que muchos de ustedes les han dicho, se presentan sí o sí. Y después conciencias aparecen diciendo que es un éxito la convocatoria porque todo el mundo se presentó, y no se preguntan por qué todo el mundo se presentó. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que empezar diciendo que la cosa del asunto del CBLA lo pusimos cuando yo era la directora. O sea, Eso sí se hizo en su gobierno. en mi gobierno. Sí. No, ese es el punto. El punto es que el CBLA fue concebido para informar, primero informarnos de que había una cuestión de registro, y tenía una cosa que en cierta manera es al revés. La idea era esta, en ese tiempo era muy fuerte, demostrar que la ciencia hablaba español, demostrar que nosotros existíamos, y por eso era español y portugués. Era, ¿se acuerdan? Porque además nos regalaron la plataforma los brasileños y por eso salían unos avisos que casi de más a la Tampoco funcionaba. no funcionaba. La funcionada fue complicadísima desde el principio. Yo no sé si han cambiado el software o sigue el mismo. Eso no lo regalaba, pues no había ni manera de pensar en hacer uno aquí, pero me tocaron las vacas flacas y pues, cuando veo las estadísticas y las publican ahora, me alegro de que en esos añitos subía así un poquito el presupuesto, era realmente irrisorio cuando entramos, pero el punto es que era esta idea fuerte de la visibilidad de lo que se hacía, la visibilidad en dos sentidos, de nosotros mismos, lo cual era muy importante, y con una idea de, pues no estaba tan desarrollada los sistemas de información, con una idea de que la sociedad pudiera consultar el conocimiento que se producía, que fuera consultable, que uno pudiera poner, que todavía tengo esa idea en la cabeza. Yo creo que todavía no lo logramos, que eso sea una cosa tan grande que yo pueda preguntar. En ese tiempo me acuerdo que teníamos dos ejemplos. ¿Dónde se produce conocimiento sobre el Alzheimer? Que empezaba. Y la otra era... Ay, ustedes se apagan. No, que acabó la batería. Solito. Gracias. Y la otra era ejemplos, que si un señor en un taller el cobre le salió verde y quiere saber por qué, pueda consultar por qué. Que si una persona tiene un problema de educación de su hijo, pueda consultar por qué. Esa era la idea inicial. Y que no se robaran el conocimiento que había aquí. Era esa idea, porque sucedía muchísimo, estaba diagnosticado de que aquí se estaban empezando a producir tesis y a producir artículos, salían y se quedaban en gavetas, pero alguien los consultaba, los traducía y los publicaba con otros nombres. Y eso había informes de eso. Entonces era una idea diferente, era de registro, de información, de saber qué se podía. Y yo creo que hay que volver a darle a Scienti, pues que ya se llama así, el peso en el momento, el registro, la información, más que la vigilancia. Ya, yo creo que se ha vuelto muy policía. Yo sé que hacen fraudes, pero los fraudes, bueno, este hecho de pasarle toda la responsabilidad a las universidades, el peso de la prueba, que se dice, a las universidades, pues me parece que tiene algo, aunque está exageradito, pero pues es una manera de zafarse conciencias de la labor policial, pero también pienso que una cosa, digamos, aleatoria de estar tomando, pues se puede hacer y, digamos, ponen alerta, un poco como la mía, ¿no? Que no le puede medir a todo el mundo si declara bien, pero uno sabe que de vez en cuando
al random, pues, cosas así aleatorias que puede quedar en la colada. Entonces, como ese tipo, y el control social, que si eso fuera más amigable, sería más. O sea, la otra cosa que discutimos en ese tiempo mucho, a pesar de, y probablemente fue lo que más dañó el software, fue el tema de los grupos, porque eso no estaba incluido en la plataforma brasileña, eso fue un invento nuestro. Y la verdad fue un invento nuestro por mucha presión de los de ciencias básicas, ahí sí debo decirlo porque los de ciencias sociales, pues ahora medio hacemos grupos, pero hemos sido unos llaneros solitarios eternos, ¿no? Bueno, o sea, yo hasta ahora creo que publicaba una cosa con otra persona, pero entonces, pero había muchos esquemas y tipo, pero lo que se vuelve increíble es la obligación de estar en grupo. Yo creo que muchas de las mentiras vienen por eso. Muchas de las mentiras es porque hacemos grupos ficticios, pero es que no queda de otra. ¿Verdad? No queda de otra porque hay que hacer grupos, porque si no este grupo no existe. Entonces, yo creo que es hora de revisarlo. Ya lo revisaron. Está presentar. Bueno, correcto. Que se puedan presentar las universidades, si es que yo he oído ya esto muchas veces, o sea, mucha gente lo ha dicho. Recuperar esa misión de fomento y que los errores o las irregularidades salgan por ahí. A mí me parece que sufrimos un poco de un síndrome que yo le digo siempre nuñista. El síndrome nuñista se usó en las universidades y se usó en conciencias, y es, Núñez fue el que dijo regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Entonces nosotros nos pasamos eso, nos pasamos en regeneración administrativa fundamental o catástrofe. O sea, la alternativa al desorden, siempre vemos el caos y el excesivo orden, la excesiva cosa policiva. No puede ser así. Pasó con las universidades también cuando hubo errores en que hizo ese estatuto para los profesores tan complicado. Entonces no podemos caer en eso, tenemos que buscar el justo medio. Respecto a la calificación afuera, yo sí creo que hay que tener en cuenta los criterios de esos que se consideran los universales. Hay que tenerlos en cuenta en alguna medida, pero no entregar la llave. Es que estamos entregando la llave. O sea, tengamos en cuenta lo que dicen todos las cosas como sí, pero no entreguemos la llave de la legitimidad, la llave de la visibilidad. ¿Cómo entregar la llave de la visibilidad? ¿Por qué no va a ser visible lo que publicamos aquí? ¿Cómo entregar la llave de la pertinencia, por Dios? La pertinencia del impacto medida en la situación en dónde, ¿ya? Y la llave de la excelencia. A mí me parece que no podemos entregar todas las llaves, tenemos que incluir lo que sí. Yo no creo que tengamos que hacer una cosa nacionalista, chauvinista, así de que nosotros somos distintos, no. Pero probablemente conversar con otros latinoamericanos sería más útil, pero como siempre, cada país de los de nosotros está haciendo lo mismo, viendo a ver si caben escotos o no caben escotos. Entonces, a mí me parece bueno que valga estar en escoto, pero que no sea el único criterio, ¿sí? Que por ejemplo haya la obligación, y a mí me parece que deberíamos ponerla de publicar en español, si es al año, porque no lo repiten a uno muy al año, cuando ha publicado afuera, pero que sea obligatorio, ¿sí? ¿Quién dijo que aquí todo el mundo habla inglés? ¿De dónde se sacó eso? Y si hablan, saben, no, pero no decían aquí. Entonces, ¿ya? Pero creo que ya dije lo que iba a decir. Bueno, el tema de matizar, combinar, empoderarnos con criterios de pertenencia, excelencia, que sean de nosotros. Eso. Grupos, ¿ya? Las becas. El problema de las becas es exactamente el problema del sistema educativo. En las becas no pueden reproducir la misma jerarquía. No pueden reproducir la misma jerarquía. Tienen que inventarse una manera de que las becas sirvan para cerrar brechas, ¿ya? No sé cuál, inventársela, obligaciones, intercambios, todos esos programas colaborativos que Conciencia los ha hecho hace mucho tiempo, lo que les contabas tú, son muy importantes. Cómo buscar con las becas ese tipo de cosas con para que no sea una cosa que cada vez nos aleje más a los unos de los otros.
Bien, pues mi gobierno es muy corto, Margarita. 4 meses llevo en Conciencias. 4 meses. Y Eduardo, del equipo de lo del modelo, yo solo conozco un físico que acaba de llegar, que soy yo, no hay más físicos, hay un matemático. Pero bueno, Eduardo, yo comparto casi que totalmente la mayoría de tus observaciones. Yo trabajé como profesor mucho tiempo en la UIS, 17 años, y yo padecí desde las dos perspectivas el sistema científico, como investigador registrando mis cosas, y después como vicerrector que fui coordinando que todos diligenciaran sus cosas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, el esfuerzo es demasiado grande para el valor que añade. Varias de las preguntas que me he hecho, y en física mi especialidad es un tema que llamamos reconocimiento de patrones, que tiene que ver con teoría y clasificación. Y uno siempre que está en este tipo de problemas se pregunta qué es lo que me permite discriminar y qué no, porque en últimas el modelo lo que pretende es, de alguna manera, decir cómo es la madurez de un colectivo de grupos o de investigadores para decir estos han avanzado más y estos están en otro estadio que hay que fortalecer de alguna manera con unos instrumentos y unos apoyos. Entonces, en todos los problemas de discriminación uno dice siempre qué es lo que me permite discriminar. Y cuando uno tiene muchas variables, hay diferentes técnicas que le permitan decir, estas definitivamente no me aportan valor. Y estas son las que finalmente marcan la gran diferencia entre un grupo de tal tipo, o una revista de tal tipo, o un investigador de tal tipo. Y prácticamente desde que llegué empecé a mirar con el equipo que ha apoyado la elaboración y las revisiones del modelo, ese tema se pone en las preguntas. Ustedes han buscado la manera de simplificar el modelo de manera que el diligenciamiento, la alimentación de toda esa data no sea tan dispendioso, no sea tan costoso, porque si el esfuerzo es descomunal y de paso lo que implica para que las plataformas reaccionen. En tiempos de convocatoria, el servicio que contrata Colciencias se triplica en capacidad y se cae porque la cultura nuestra también contribuye. Yo me acuerdo que uno siempre estaba la última semana de y llama a Colciencias que la plataforma no funciona, pero es que ustedes saben también que toda granja de servidores, pues con los temas, tiene un número de usuarios máximo que puede soportar como una central telefónica o como una red de celulares. Y llega un momento en el que si hay más de tantas conexiones simultáneas, pues el sistema no da y empieza a caerse. Entonces, Colciencias cada año pues, le pone más esfuerzo, pero definitivamente lo único que puede colaborar o contribuir para dosificar un poquito, la plataforma también ha tenido sus fallas, ha tenido sus mejoras, pero lo único que puede contribuir es tratar de ser un poquito más, menos último momento en la información para eso. Pero comparto el principio de que el modelo debería poderse simplificar. Comparto también es uno de los retos que tenemos este año de revisar la unidad de análisis. Definitivamente la unidad de análisis no necesariamente tiene que ser el grupo, hay que abrir la mente y pensar en otras posibilidades. Esa dinámica que planteas, Eduardo, de la red, pues, es la que manda, y cuando uno está planteando proyectos, digamos, que aborden desafíos, que aborden retos, que aborden problemáticas, el enfoque unidisciplinar del grupo no lo va a permitir resolver. Entonces, nuevamente hay que llamar a convocar diferentes disciplinas, diferentes actores que en la dinámica del grupo no se van a poder ver representados. Yo he planteado que en parte el modelo ha sido víctima de su propio éxito. ¿Por qué? Porque una vez que se sacan clasificaciones, tanto para revistas como para grupos, entonces el Ministerio de Educación las adopta, no es que Colciencias me las imponga. Y eso ha sido entonces una restricción muy fuerte y muy compleja, y nosotros lo hemos planteado, que Colciencias es parte del CESU, yo he ido ya 2 sesiones, y parte de las tareas que tengo es cómo desacoplar un poco eso, porque no es conveniente. Cada vez que hagamos un cambio, pues automáticamente va a implicar que todos los procedimientos de acreditación que tenga el ministerio, de programas, de instituciones, pues se van a ver impactados, y eso nos resta margen de maniobra para un modelo que sigue en construcción. Es decir, cuando uno mira Cienti, hay una cantidad de información que es un diamante bruto, porque tú decías, Margarita, me parece fenomenal y creo que lo hemos reflexionado con el equipo. Hay una cantidad de información que uno no se imagina. El volumen de productos, yo pregunté, registrados, de todas las modalidades que hay, llega prácticamente al 500.000 de productos, y uno dice, eso es lo que producimos, y no lo hemos caracterizado, no lo hemos puesto al acceso de la gente, de la ciudadanía,
no lo hemos entendido, y eso nos puede permitir sacar una cantidad de procesos de investigación sobre la dinámica de la ciencia increíbles, pero están ahí guardados, están inquietos. Y sacamos los números de los grupos y las estadísticas y hasta ahí llegamos, y nos quedamos con eso ahí. Entonces, conecto esto con un tema que me parece interesante este escenario para plantear la idea, y es, he venido discutiendo con el equipo que a Colciencia le hace falta mucha colaboración y apoyo de las instituciones del sistema para que esta construcción sea realmente colectiva. ¿Y qué quiere decir eso? Sentémonos a trabajar. Sentémonos a trabajar porque es que Colciencia tiene unas capacidades, cuando uno las mira desde dentro, muy limitadas. No porque la gente no sea buena, es porque somos muy poquitos. Y hay tantos frentes por atender que todo lo que tiene que ver con elaboraciones, con modelos que pueden requerir unas reflexiones muy grandes y unos puntos de vista mucho más diversos, ¿sí? Pues evidentemente queda con muchas limitaciones y de ahí sale todo eso. Entonces yo me he imaginado cosas, y estoy aquí echando globos al aire en voz alta, como por ejemplo las pasantías de investigadores en Colciencia ayudándonos a fortalecer los modelos. Eso es algo completamente viable. Ya hemos hablado con un par de profesores exponiéndoles esa idea y nos dicen maravilloso. Y creo que las universidades estarían todas muy dispuestas, por lo menos en las que hemos soltado la idea, a ayudarnos desde esa perspectiva. Incluso tenemos todas las figuras de jóvenes investigadores que, de hecho, hay parte de nuestro equipo que ya fue joven investigador, pero que no se ha vuelto a utilizar esa figura también para que jóvenes investigadores lleguen a Colciencia a apoyarnos y hagamos una construcción mucho más sólida, mucho más legítima. Porque en últimas, en la medida en que ese constructo se elabora con aportes de diferentes instituciones y actores del sistema, pues la legitimidad va a ser mucho más sólida y va a ser mucho más integral. Entonces creo que es un tema que nos corresponde abordar. Se había planteado, y eso fue antes de mi gobierno, que esta última medición fuera el fin de una secuencia de 3, que nos permitiera hacer este balance y este corte aquí en el modelo. Entonces esa es tarea de este año, tenemos que lanzar ese proceso. Y ahí tenemos 2 aspectos a revisar. Uno es cuál es el espectro o la gama de productos asociados a las ciencias sociales humanas. Hay un ejercicio muy bonito que se hizo, que se presentó el año pasado y se incorporó ya al modelo con artes, diseño y arquitectura. Y fue un ejercicio de construcción conjunta muy valioso, que si bien no es perfecto, incorporó y deja mucha más tranquila a parte de la comunidad. No es perfecto y habrá que seguir trabajando en la misma dirección. Entonces creo que así como se hizo esa construcción, se puede trabajar una construcción con la comunidad de ciencias sociales y humanas. Y esa es una tarea. La otra tarea es entonces hacer la discusión ya mucho más amplia, no restringida a esta comunidad, de los elementos que planteaba Eduardo de la unidad de análisis y otra cantidad de cosas. Por ejemplo, los umbrales que nosotros tenemos actualmente están pensados de manera universal. Y uno podría tener entonces umbrales discriminados o ponderaciones de productos, como tú lo planteabas, discriminadas por disciplinas. Entonces, en esta disciplina son válidos los artículos científicos como el que más marca la diferencia entre los modelos y los grupos, pero puede que haya otras disciplinas donde sea otro el tipo de productos, y hay entonces que trabajar para entender cuáles pueden ser esas ponderaciones y adaptarlas a los grupos que establezcamos. Nosotros estamos, digamos, conscientes de esa posibilidad. Hablando de revistas, efectivamente, pues el modelo de clasificación de revistas de Colciencias hasta ahora ha tenido un énfasis mayoritariamente hacia aspectos que nosotros hemos denominado, no sé si sea el término correcto, de formalidad editorial. La mayoría de lo que pesa aquí es formalidad editorial, que usted publica todos los volúmenes que prometió, que los artículos y su tipología corresponden con los que están establecidos, que el comité editorial tiene una conformación de tal característica, etcétera, etcétera. Hay 30 y pico de condiciones, si mi memoria no me engaña, muy orientadas hacia allá, y hay una que tiene que ver con los índices que mencionas. Y esa no pesa tanto, pero en últimas, pues, gran parte de la clasificación o de la diferenciación se da por cuál es la madurez del proceso editorial o de la formalidad editorial que tiene la revista. Yo siento que eso ha ayudado a que se fortalezcan muchas revistas, pero hay un hecho innegable. A las convocatorias de revistas, a la última se presentaron más de 540 revistas. Y cuando uno suma los artículos que se producen en esas 540 revistas, son más de 30.000. Entonces uno dice, bueno, ese volumen sí es realmente proporcional en
términos de cantidad y calidad al tamaño de nuestra comunidad de investigadores, que reporta en la medición con sus sesgos y defectos alrededor de 8.000 investigadores en todas las categorías en el país. Entonces, eso nos lanza una pregunta de si es demasiado ese volumen o si nos quedamos con. Y esa es una pregunta que yo supongo. Entonces, el nuevo trabajo que se está haciendo tiene dos caminos. Se estaba orientando inicialmente hacia todo lo que se mencionó de los índices internacionales, pero estamos incorporándole dos caminos alternos. Uno tiene que ver con los índices que a través de la web se pueden medir a través de indicadores o herramientas como Google Scholar. Muchos de ustedes conocerán el índice H, que llaman el índice de Hirsch, y ese es un camino alterno que nos permitiría deslindarnos gradualmente de los proyectos comerciales, que a hoy son lo más conocido y aceptado, pero que gradualmente podríamos ir combinando y analizando también lo que planteaba Margarita de dónde se cita. Entonces, eso, digamos, es un camino interesante. A hoy ya tenemos, digamos, una aproximación de lo que podría ser la incorporación de ese índice en el modelo de clasificación, pero evidentemente lo que sí estamos planteando es que hay que superar esa etapa, que ya recorrimos un camino largo, de centrar mucho la clasificación en el índice editorial, en los procesos editoriales, y orientarla más hacia el tema de citaciones, pero sin casarnos con citaciones internacionales, sino permitiendo este tipo de camino alterno que estaba mencionando ahorita. Entonces, esa construcción está bastante avanzada. Nosotros estamos adelantando un proceso con unos editores que nos han acompañado. Hicimos la última reunión el año pasado, tenemos una reunión pendiente ahorita, y haremos un proceso de socialización prontamente en este primer semestre. Creo que aquí cierro, Mauricio me está haciendo señas, pero creo que he abordado un poco los planteamientos que hay, pero reitero, la invitación a construir, yo realmente en estos minutos que llevamos hasta ahora he tomado atenta nota de muchas de las observaciones, comparto muchísimas de las apreciaciones y son retos que tenemos, pero también les invito a que acompañen a Conciencias, que no nos dejen solos porque tenemos una capacidad limitada que tiene que atender muchos frentes y en la medida que hagamos construcciones colectivas creo que vamos a avanzar más rápido. Bueno, pues en ese espíritu de colaboración crítica que creo que podemos contribuir, quisiéramos entonces abordar o presentar pues el tercer tema, que pues como decíamos, dada la especificidad del CINEP y de muchos de nosotros, bueno, los tres prácticamente, salvo Oscar, que es ingeniero físico, preguntarnos un poco por el papel de las ciencias sociales y las humanidades en este sistema de ciencia y tecnología. Entonces, pues, formular nuestra pregunta rápidamente: ¿cómo se valora que la mayoría de los posgrados y de los doctorados, de los grupos y las publicaciones sean en ciencias sociales? Y que muchos de los doctores estén vinculados a la docencia. O sea, lo digo porque sobre todo el documento COMPES sí da la impresión de que como que eso es un factor de rezago, de poco desarrollo científico en el país. Entonces uno dice, ¿será que o me equivoqué yo ahí en esa valoración? Ya Eduardo lo había mencionado, pero en el mismo documento COMPES hay unas prioridades: energías renovables, salud, alimentos, nanotecnologías, biotecnologías y TICs. Claro, yo aquí no estoy abogando que se suprima esa, como decir que la salud no es una prioridad, pero dice de dónde salieron estas prioridades y cuál es el papel que podemos nosotros los científicos sociales jugar en esas prioridades. Le oí a la directora de Conciencias diciendo que prontamente las ciencias sociales tendrían su papel, sobre todo por el posconflicto, etc. No sé si ese sea en otra ronda. Bueno, en últimas, hay toda una serie de preguntas, pues que por ejemplo Marta Nussbaum señala que llevaría a lo que ella llama pues una ciencia o un criterio de ciencia regida por el ánimo de lucro y el mercado, que excluiría a las ciencias sociales y las humanidades. La pregunta es, ¿estamos realmente ante esta política? Y por último, pues para darle un tono pues, esperanzador, innovador, como dijo Margarita, etc., ¿cuál es el papel de las ciencias sociales en el posconflicto? Consciente de que tal vez este es el inicio de un posible debate que no vamos a poder abordar. Vamos a poner a circular ya pronto las hojitas para que ustedes formulen preguntas
pues, específicas a algunos de los presentadores o a los tres. Procederíamos con Margarita el primero, Oscar segundo y Eduardo Serrano. Por favor, los 10 minutos. Bueno, yo creo que el hecho de que la mayoría de los programas, para empezar por tu primera pregunta, grupos y publicaciones sean de ciencias sociales, no podemos dejar que se convierta en una desventaja que disminuya el fomento a la investigación en ciencias sociales. Pero yo sí creo, y voy a decir a riesgo de que muchos levanten sus voces, que las ciencias sociales tenemos que hacer una reflexión crítica sobre qué, cómo, por qué y para qué estamos investigando. Yo sí creo que es verdad, yo puedo suponer, uno sabe que salen cosas muy malas, uno sabe que salen cosas refutadas, uno sabe que hay ese engolosamiento con el vocabulario, a veces que forma problemas donde no hay, o no los logra decir bien, para parecerse a algo. Creo que hay muchas cosas que tenemos que pensar. Creo que hay una oportunidad enorme, siempre ha habido, pero es que es enorme, mayor ahora, obviamente con la situación del país, con todas las cosas que se abren. Creo que las ciencias sociales tienen mucho que decir, mucho que preguntarse, pero también mucho que investigar que se ha dejado de lado. Recuerdo un artículo de Orlando Melo ya del 2010 que decía que esta era la hora en que no sabíamos bien cómo funcionaba la justicia, que no sabíamos bien cuándo se han convertido ciertas cosas y cuántos crímenes había de cada cosa, una cantidad de cosas, y decía algo que me parece que es importante, y es que en cierta manera le dejamos el nivel que está requiriendo el país, la demanda que está haciendo el país de eso, simplemente la crean los periodistas. ¿Sí? Y más allá de la investigación del periodista no hay otra. Y yo creo que sí hay que tomar muchos temas, ver agendas, ver posibilidades, no para que seamos simplemente funcionales a los problemas. No, eso no lo quiero decir, o sea, no quiero que se me entienda que eso para nada. ¿Cómo podría decirlo yo que vivo en el siglo XVIII? Pero es que los problemas son muy profundos, o sea, el problema de la relación entre la moral y la política, o el problema de la educación, o el problema, igual pueden hacerse las preguntas para hoy y para antes, porque las cosas no surgieron de la nada, vienen de alguna parte. Entonces, la vigencia de la investigación histórica para mí es siempre toda, ¿ya? O sea, hay que explicar porque las cosas no, los procesos de paz, por ejemplo, no se pueden agotar en estudiar hasta la violencia, ¿ya? Hay que ir mucho más atrás, pero no voy a hablar de historia, simplemente el punto es decir, tenemos que revisar qué hacer. Me parece que las ciencias sociales están quedando en ese contexto bastante, digamos, en una posición subsidiaria, por no decir marginal. Subsidiaria en el sentido de que sí están incluidas pueden estar, ¿cierto? Porque probablemente las investigaciones de biotecnología, salud y lo que quieran van a necesitar a la economía, y probablemente todas necesitan a la administración, y puede que necesiten a la psicología, ya para todos los manejos, pero es en función de, es una manera muy subsidiaria. En el caso de las TICs, por ejemplo, probablemente nos van a decir que necesitan contenidos, ¿ya? Para que ellos ponerlos en una forma que llegue a todo el mundo, o ponerlos con nosotros. Pero innegablemente no hay un lugar propio.
innegablemente no hay un lugar propio. Y yo creo que toda esta interdisciplinariedad se tiene que dar con lugares propios. Es decir, tiene que haber una posibilidad de que lo inter o trans, interdisciplinar o como lo quieran decir, se construya desde lugares propios y probablemente produciendo problemas, que de eso se trata, en el que todos podamos, o todos no, muchos se puedan intervenir, pero no subsidiariamente. ¿Ya? No como venga me dice cómo es que es esto, ¿no? Como le dicen a uno de los programas del gobierno, ay, necesitamos aquí que venga y nos digan cómo es que se le dice a la gente para no ir a tener problemas. No, eso no es lo que vamos a hacer nosotros ni podemos aceptar. Me preocupa todavía más que los dos campos que para mí, que estoy hoy lanzada creativamente, supongo, a decir cosas peligrosas, los dos campos más innovadores, más críticos sobre todo, de la producción humana en estos días, son desde todo lo que pueda llamarse ciencias del ambiente, ecología, los que están pensando precisamente en que la naturaleza y el hombre no son dos mundos separados, que la naturaleza y la cultura no son dos mundos separados. En ese campo no sé dónde está, porque solamente aparece la biotecnología, la nanotecnología. Entonces me pregunto dónde está esa posibilidad de pensar el mundo, ¿ya? Y de producir cosas para vivir con el mundo, un mundo donde naturaleza y cultura no sean separados. ¿Sí? ¿Por qué se sigue pensando que por un lado está la imaginación y por otro la realidad? Y, o sea, la naturaleza. Y por otro, el arte. Tampoco veo un espacio para el arte y creo que desde el arte se están haciendo en algunos, no todos, también el arte tiene que pensar sus cosas, pero es a veces de donde más cuestionamiento interesante, imaginativo, creativo, libre se está haciendo. Entonces, yo no veo que si conciencia va a meter el arte, lo cual me parece complicadísimo. Yo sé que se hizo el proceso el año pasado, me parece muy importante y que tiene que ver sobre todo pues, con la profesionalización de esas disciplinas que antes no tenían ese estilo de existencia, pues también hay que pensar en que tengan un espacio propio. Este espacio propio no se riñe para mí con la idea de que no debe haber conocimiento separado. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo en hablar de campos, yo no estaría de acuerdo, yo no entiendo cómo se hacen unas prioridades con unas tecnologías. Para mí eso es difícil de entender. ¿Sí? O a lo mejor me contestarán que porque las tecnologías pueden ir todos los campos, no sé, probablemente esa es la idea que tienen, que sea la tecnología donde convergen. Entonces allí el problema es un tipo de mirada muy instrumental y muy inmediatista. Ese tipo de desarrollo del que hablaba Eduardo, muy instrumental y muy inmediatista. Entonces, pues, me preocupan las prioridades, siempre he sido enemiga de eso, porque pienso que uno sí puede hacer una agenda de grandes problemas, pero no de prioridades disciplinarias ni tecnológicas. ¿Ya? Bueno, en esta sección ustedes dirán que hace un físico metiendo la cucharada en el tema social, pero hago el intento desde la experiencia, ¿cierto? Pero no, digamos que ahí hay dos comentarios que quiero hacer. Uno es, venimos trabajando en una dirección que creo que no sé si estoy usando el término de manera equivocada, pero hemos venido hablando con el equipo de acuñar un tema de legitimidad de la investigación desde la perspectiva social. ¿Y qué quiere decir eso? El enfoque es más o menos el Estado, a través de todos los recursos que pueda invertir en formación, en fomento y demás, hace un esfuerzo y deja de atender otros frentes.
dejará de atender educación, dejará de atender salud por hacer un esfuerzo más fuerte en un tema, y otros que tampoco nos gustan tanto, pero no quiero entrar en ese debate. Pero el punto es, se hace un esfuerzo y si reclamamos que se requiere más apoyo, habrá que atender otros temas. Supongamos que estamos en un escenario que hayamos suprimido defensa, entonces si estuviéramos ya en el escenario que estuviera el nivel que nos gustaría a la mayoría, y quisiéramos más para la ciencia y tecnología, hay que hacerlo a cambio de algo. Y ahí es donde entra entonces el concepto de qué tipo de impacto queremos generar. Cuando vamos a regiones, hay un reto enorme, porque el diálogo y la concertación de los planes de acuerdo con los gobernadores y los actores locales no es un diálogo de cuántos artículos va a producir, ni de cuántos libros o de cuántas maestrías va a hacer. Es un diálogo de, en mis indicadores de región, qué transformación se va a dar. Y entonces el gran desafío que tenemos a la hora de formular proyectos para regiones es cómo ir un paso más allá, ir más allá de la frontera del resultado académico y científico y generar espacios para que se pueda articular e impactar el desarrollo o el bienestar de las regiones y de sus comunidades. Y creo que hay un reto enorme. Esto es algo que si tenemos algunas experiencias no son las más comunes en general entre los científicos de todas las disciplinas. Y allí está entonces para mí el eje del tema del reto social, porque uno puede arrancar o por la disciplina clásica o por el impacto en la comunidad y volverse cómo articula entonces e invierte la subordinación de la que habla Margarita. Y solo de esa manera esos proyectos adquieren ese carácter que a mi equipo le digo sexy, para que realmente llamen la atención de que vale la pena invertirle a ese tipo de iniciativas. Y entonces nos toca hacer un esfuerzo muy grande hasta de comunicación, porque los científicos no somos los mejores en comunicar a públicos no científicos. Y entonces para poder llegar a ganarnos esa confianza, tenemos que hablar un lenguaje que quizá no es el que tradicionalmente más utilizamos. Entonces, desde esa perspectiva, el papel para mí protagónico se vuelve el de las ciencias sociales y al contrario, se terminan articulando los otros elementos. Cómo vamos a mejorar la educación, cómo vamos a mejorar la salud, pasaría por una cantidad de alianzas de ese tipo y no por disciplinas aisladas compitiendo allí. Para la que es los recursos limitados de fomento que tenemos este año, estamos tratando de hacer un ejercicio interno más o menos en la misma dirección. De no lanzar las tradicionales convocatorias por programa, sino de orientarlas más a desafíos o a problemáticas que queramos abordar desde las alianzas interdisciplinares. Estamos en esa construcción, estamos haciendo muchos talleres en estas semanas para poder llegar a plantear unos 4 o 5 ejes de trabajo, ojalá muy incluyentes, porque claro, cuando uno trata de hacer estos frentes, pues automáticamente hay cosas que se sienten menos representadas, menos incluidas, y es un esfuerzo o una apuesta que hay que hacer de todas maneras, pero quisiéramos como empezar a combatir un poquitico esa idea del feudo y del programa A, y que al programa A le asignan no sé cuántos recursos y que este otro programa, porque nos parece que es una discusión que al final no tiene salida, es decir, los desafíos son más grandes que los programas y cada programa no va a resolver de manera independiente ese tipo de desafíos. Entonces creo que el enfoque integral queremos introducirlo de esa manera gradualmente, por lo menos desde la dirección de fomento. Y como les decía, el enfoque en regalías también nos exige un ejercicio de naturaleza similar si es que queremos que parte de esos recursos se puedan canalizar hacia los proyectos de investigación que sentimos que pueden aportarles a las regiones. De manera que frente a los comentarios que a manera de réplica del COMPES, efectivamente ese comentario, digamos, de la ausencia de ciencias sociales humanas lo hemos recibido por muchos frentes, pero naturalmente el académico ha sido el más insistente en ello, y se supone que el COMPES tiene algunas versiones, es la que se publicó, este es el primer borrador público,
y por lo menos en las reuniones que ha sostenido Conciencia, la dirección de la subdirección con vicerrectores y rectores, pues salió el tema allí y se planteó incorporar un eje más que atienda los temas de sociales y humanidades. Se le puso un nombre, pero no sé si sea definitivo, de manera que prefiero no mencionarlo, pero sí está que debería ser explícitamente uno de los ejes del COMPES definitivamente. Entonces creo que eso es lo que puedo anotar y dejaría para que el Eduardo siga. Bueno, con respecto al lugar de las ciencias sociales en el COMPES, está doblemente ausente. Ausente en tanto no se la interpela, no se la trae, no se habla de ellos sino de otras cosas, pero está ausente por lo que yo decía al comienzo de que eso es un COMPES donde no hay nada, ni un solo elemento de reflexividad o de aportes que pudiera haber hecho alguien que hubiera visto introducción a la sociología o introducción a la historia. O sea, esto es, el COMPES refleja un lenguaje y una concepción que maneja esa doble ausencia de las ciencias sociales. Y con eso se pierde un montón, me parece. Ahora, la otra parte de la pregunta, Margarita decía algo que me parece muy importante, y es que es un momento en las ciencias sociales y en las humanidades donde tenemos que pararnos a preguntar qué estamos haciendo, porque estamos haciendo mucha porquería, estamos produciendo mucha porquería. Y yo creo que estamos produciendo mucha porquería porque Conciencias y porque el modelo universitario, incluyendo el Ministerio de Educación, ha incentivado con prácticas concretas durante los últimos años y sigue incentivando con prácticas concretas durante esta última administración. Incluso con Oscar tuvimos por allá una conversación de no hagamos esta última convocatoria y nos dijeron no va. Entonces, a mí me parece muy bien la invitación de Oscar de conversemos, pero conversamos en qué términos. A nosotros nos invitan a conversar, nos dejan votar carreta, decir un montón de cosas, pero ya está decidido la política de este país. O sea, el COMPES refleja la política de este país con los ferrocarriles de desarrollo, o sea, es la expresión de un proyecto de una élite particular y Oscar le hace la tarea a esa cosa, a pesar de que sea buena gente y todo, porque es el Estado, eso lo sabemos nosotros. Los que estudiamos antropología del Estado sabemos cómo opera en términos de las prácticas concretas, etnográficas, la legitimación de la gubernamentalidad, y eso es una categoría que seguramente pertenece a ese lenguaje oscuro que a alguna gente no le gusta, pero que permite entender una serie de cosas. Yo estoy de acuerdo con Margarita y terminaría diciendo que el gran problema de seguir haciendo lo que estamos haciendo es que estamos reforzando los privilegios que nos tienen en las guerras que nos tienen. Margarita decía, por ejemplo, lo de los doctorados. Una gente se va a hacer doctorado y otra gente no. O sea, a mí me parece que los privilegios de clase social que está apuntalando las políticas de ciencia y tecnología e innovación, y concretamente convocatorias de modelos de medición, hacen que la Emérita Universidad de los Andes esté de primera. ¿Pero por qué está de primera? O sea, privilegios de clase social, pero también privilegios de lugar. Bogotá con respecto a los otros lugares del país. O sea, como en las mismas estadísticas, o sea, donde estos hacedores de política tuvieran las categorías y las neuronas para leer lo que están produciendo, los textos que tienen ahí, se dan cuenta que esas estadísticas les están diciendo que están reforzando esos privilegios de lugar que hacen que una gente se va a imputar en unos años también y va a tocar entonces mandarles el ejército para aquí. No se impute. El problema es, también hay privilegios de lugar que están reforzando este tipo de prácticas, pero también privilegios geopolíticos y privilegios de una gente con respecto a los otros, los conocimientos otros, por ejemplo, o los conocimientos que no pasan por la racionalidad de la ciencia eurocentrada,
¿dónde caben en todo este modelo? Entonces, estamos nuevamente privilegiando un tipo de racionalidad, un tipo de producción de conocimiento, y por lo tanto la idea del país multicultural, de la diferencia étnica, se queda como un saludo a la bandera, porque en la práctica lo que estamos haciendo es reforzando el conocimiento de una gente blanquita, de una gente de bien, que estudia en los Andes, en la Javeriana, y que puede ir a estudiar a Harvard o a Oxford. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos haciendo? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué la noción de internacional no implica conversar con Kenia, o conversar con Chile, o conversar con China? ¿Por qué? Porque es conversar, además en unos términos, porque en Estados Unidos también hay hegemonías y subalternizaciones, conversar con una gente y no con otra. ¿Por qué eso? Porque somos agentes, con todo el buen corazón que tengamos, de unos modelos que están legitimando el lodazal en el que hoy estamos. Y también hay privilegios de que estamos premiando a la gente dócil, normativa, aquella gente que se presenta a la convocatoria. Y estamos, por otro lado, necesitando ciudadanos que piensen, que deliben, que hagan, pero en últimas estamos haciendo una serie de intervenciones donde la gente debe ser borrega y punto. Y yo creo que nosotros somos responsables de lo que ha pasado en este país y lo que va a seguir pasando. Y en esa perspectiva, yo creo que tenemos que ver lo que estamos haciendo y no simplemente un asunto de es que el mundo es así y naturalizar las relaciones de poder y de privilegio de las que nosotros somos responsables. Bueno, pues hemos completado en el tiempo apretado pues, la ronda, digamos, de algunas preguntas, por supuesto. Quedaron muchas planteadas, entre otras creo que evidentemente tal vez el tema del papel de las ciencias sociales en el posconflicto pues casi que sería para otro conversatorio. Han llegado algunas preguntas, como era de esperarse, la mayoría están dirigidas a Oscar. Yo decía al principio que no era un tribunal pues, de juicio a conciencias, y realmente ese es el espíritu. Más bien creo que este y otros foros pueden ser como la continuación, porque no es el primer momento, de una colaboración entre centros de investigación como CILE, universidades, conciencias, entre ciencias sociales y ciencias naturales o exactas, ingenierías, artes, etc. Y pues agradezco realmente en particular la presencia de Oscar, porque pues por eventos que algunos sabemos, que en este caso hay que recordar, ha sido pues un poco complicada la imagen de conciencias, sobre todo en Claxon, Medellín, etc. Entonces había una cierta resistencia pues a participar, pero creo que el tono de la conversación y de las preguntas pues, muestra que el ejercicio es fructífero. Pues además de las preguntas que le formulan a Oscar, que me imagino que ahora va a comenzar a responder en la medida de lo posible, llegaron unas tres, digamos, como de carácter más general. Yo creo que si hay alguna otra por ahí, aprovechemos. La formulo para que también pues, Oscar, Margarita y Eduardo nos puedan ayudar, pero incluso tiene que ver mucho también con conciencias. ¿Cómo entender que conciencias dice no dejen en manos de los grupos de investigación la asignación de recursos de regalías? Pues, evidentemente creo que no es eso lo que nos han dicho, pero yo creo que la pregunta tiene que ver un poco con que nos aclaremos más, nos aclaren los recursos de regalías, y sobre todo hay una cuestión que preocupa mucho, y es qué tanto esos recursos están siendo controlados. Digamos, ya Oscar aclaró, no lo maneja conciencias, pero entonces el clientelismo regional, ¿a qué política responde eso? Es decir, y de alguna forma, si se trataba de balancear, que no fuera siempre la Universidad de los Andes, Nacional, Javeriana, que recogieran esos recursos, que bueno, la Universidad X, para no ofender,
de tal provincia realmente sí es la más capacitada para eso. Entonces, bueno, yo creo que reflexionando un poco en torno al tema de los recursos de regalías. Dice otra pregunta: ¿cuál sería el papel o la posibilidad para la investigación relacionada con aspectos comunitarios y de participación social en conciencias? Y la persona que pregunta dice, por ejemplo, ¿cuál sería el espacio para ejercicios de la investigación social participativa, la IAP? Y aquí pues meto una cucharada. Hace 2 años Conciencias abrió una convocatoria que tenía el tema diálogo de saberes, cosa que nos llamó la atención, y bueno, nosotros participamos, hicimos un proyecto que de paso los resultados los vamos a socializar en otro espacio. O sea que, pero ¿cuál es el papel que puede tener y hacia el futuro este tipo de investigaciones? Y bueno, viene una pregunta pues que yo la formulo por democracia, pero creo que no es como asunto del debate de esto, porque pues tiene que ver con las becas y el CEPEX, pero bueno, profesionales que asumen sus costos de sus estudios y se varan por un apoyo pequeño para hacer o escribir sus tesis. ¿Qué hay para esto? Es decir, cómo empujar, apoyar a quienes les faltó plata, sobre todo para hacer sus tesis, culminar sus proyectos. Esas pues, fueron las preguntas que recibimos, no sé si por las redes, pero podemos comenzar entonces, pues, Oscar, Margarita y Eduardo. Muy bien, ¿qué decir? Porque pues son preguntas más dirigidas a conciencias, ¿no? Bueno, antes de pasar a tratar de responder algunas de las preguntas, de verdad que quiero agradecer el ambiente y el tono del diálogo. Me parece que tenemos que avanzar. Tenemos demasiados retos como para no estar en esta disposición de construir colectivamente. Quiero decirle a Eduardo que la diferencia que hace los momentos en los que uno llega a las organizaciones a veces no le permite tener el margen de maniobra como les expresé ese día, ¿no? Eduardo nos decía y a la comunidad que reunía que no se lanzara la convocatoria, pero ya había un planteamiento previo y unos acuerdos previos que a mí me restringían un poco el margen de maniobra. Y creo que quienes me conocen, aunque no son particularmente de esta comunidad, saben que no soy una persona de posiciones inamovibles. Entonces, de verdad que si esa fue la percepción en el momento, Eduardo, no es mi estilo y creo que lo van a corroborar en los años o los meses que me queden de gestión. Pero sí reitero algo, ¿no? Conciencia es un apostolado, ¿no? Es decir, no quiero aquí victimizarse, pero Margarita y los que hayan estado en Conciencia saben que el desafío es muy duro, porque las comunidades somos muy críticas y la posibilidad del margen de gestión que hay en Conciencias es muy limitada. Entonces los desafíos son dobles, ¿no? O sea, por un lado, dar a entender a la gente las posibilidades, las limitaciones, las restricciones, las dinámicas, y por otro lado, pues también hacer avanzar una organización hacia donde debe avanzar. No es cosa fácil. Pero seguramente, y por eso reitero, mi llamado es, tenemos toda la disposición y el espíritu de construir en colectivo, y yo creo que de esa manera avanzamos mejor. Frente a las preguntas, el tema de regalías, claro. Recuerden lo siguiente, por favor, 2 cosas. Uno, reitero, el recurso de regalías del CTI no ingresa al presupuesto de Conciencias, primera cosa. Segunda cosa, las regalías del CTI son un capítulo de las regalías en general que administra el DNP y el Ministerio de Hacienda. Y los controles y el seguimiento los hace el DNP de manera integral sobre absolutamente todos esos recursos, los de infraestructura, los de CTI y demás. Entonces, Conciencias no está ni juzgando, ni participando, ni haciéndole seguimiento. De un tiempo acá se corrigió o se ajustó la manera en que se establecen cuáles son los focos de inversión de ciencia, tecnología e innovación de las regiones, y ahí es donde Conciencia ha entrado a tener un papel más activo. Entonces lo que nosotros ahorita, insisto, tenemos el reto es estar presentes en los planes de acuerdo para asegurar que la mayoría o buena parte de los temas que queden consignados realmente sean muy relevantes y de ciencia y tecnología e innovación.
Desafortunadamente, Colombia sigue siendo un país de grandes brechas de desarrollo regional y las capacidades están muy concentradas. Eso lo sabemos de tiempo atrás. Y hay muchos departamentos con muy pocas capacidades y con unos recursos importantes en regalías. Entonces hay que, primero, vencer las barreras del regionalismo, porque pues, aquí ¿qué va a venir a hacer la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia con mis recursos de regalías? Esa barrera es muy fuerte. Y hay que mirar cómo entonces generamos esquemas de alianzas para irrigar esas capacidades y permear un poco mejor las regiones con la capacidad que ya tiene avanzada Antioquia o la Nacional o el Valle en diferentes regiones y construir capacidades locales y fortalecer y de paso generar impactos en el desarrollo. Yo creo que ese es un reto enorme que tenemos. Ahora, no podemos irnos tampoco en colectivo con todas las universidades. Nosotros queremos llegar primero como conciencias y servir de articulador, de puente. Casi que decir, si aquí hay un proyecto ABC, estos son los potenciales aliados locales, los potenciales aliados o ejecutores de otras regiones, para que se pase entonces a trabajar en esa dirección. El tema de comunidades y participación, de investigación y de relación comunitaria y participación en investigación participativa en conciencias, la experiencia es muy limitada, hay que aceptarlo, ¿cierto? Ha habido unos intentos. Yo creo que Conciencia necesita innovar en sus instrumentos, fue parte de lo que, desde que he llegado, he venido conversando con el equipo. Necesitamos identificar otras modalidades de apoyo y de fomento de la investigación. Hay unas experiencias muy bonitas que encontré, particularmente aquí está Yanira que me acompaña, que hemos adelantado con proyectos con el Ministerio de Cultura y con la UAEOS para desarrollar unos trabajos bien interesantes en esa línea que creo que pueden servir de modelo, digamos, para replicar o adaptar en otros contextos que quizá permitan este tipo de cosas. Pero tengo que ser sincero, hasta la fecha, pues ha sido muy tradicional en sus convocatorias, es más o menos, aquí está la plata y el entrego, pero el tema de la asociatividad, de la participación de las comunidades ha sido muy restringido y muy limitado, excepto por la vida de los temas que llamamos de apropiación, los temas de ondas y demás, que digamos siempre han estado presentes en Conciencias. Entonces ahí tenemos un reto por construir nuevos instrumentos. El tema de las becas, intento responder más desde lo que hace Conciencias. En esta convocatoria de salir los resultados de beneficiarios hoy, 650 becas de doctorado que están asignando. Estamos incluyendo a partir de este año un apoyo hasta de 50 millones para la tesis doctoral. Eso es un avance frente a lo que teníamos antes. Eso se convierte, si ustedes multiplican, en más de 30.000 millones de pesos que se dan directamente a la institución, no al becario, a la institución, para que se facilite el trabajo. Claro, eso no resuelve de pronto en algunas disciplinas la totalidad del proyecto de investigación, pero entre lo que veníamos haciendo y esto es un paso importante, me parece a mí, después grande. Entonces es una buena noticia. Hoy salieron los resultados de ya los becarios o los candidatos que se pueden aceptar. La buena noticia también es que logramos financiar el 100% de los aspirantes de los admitidos nuevos hasta el valor que nos recomendó el número de aspirantes el proceso de evaluación con pares internacionales. Me explico. Sí, la universidad nos presentó al programa, a uno de los programas que salieron elegibles, que fueron 101 de 192, nos presentó 15 aspirantes admitidos y el par evaluador, o los pares evaluadores nos recomendaron en promedio 10 cupos, pues le asignamos los 10 cupos, donde evidentemente presentaron menos, pues todos los que presentaron. Y también teníamos los aspirantes a becarios que ya estaban adelantando estudios de doctorado. Ahí logramos financiar casi la totalidad, nos faltan 38. Pero nosotros habíamos proyectado la cuantía pensando que tenían los 4 años. Entonces la probabilidad de que logremos financiar los 38 es muy alta. No la podemos anunciar porque hasta que no se legalice las becas de cada uno de los aspirantes, pues no tenemos la certeza del saldo, pero la probabilidad de que finalmente financiemos el 100% de los que nos presentaron las universidades como estudiando es muy alta. Entonces, pues creo que es un buen punto frente a eso y pues no puedo resolver la inquietud particular que es sobre el semestre. Paso de una vez, si me permiten, a las preguntas que me hicieron ya el público en general dirigidas a Conciencias. Una de cómo entiende la Conciencia la noción de innovación en el campo de las ciencias sociales y humanas. Pues no quiero reiterar lo que ya planteó Margarita, yo lo comparto plenamente y los experimentos o las experiencias que mencioné de estos proyectos
con el Ministerio de Cultura y Gobiernos, que son claramente procesos de innovación social que este país requiere, pero tremendamente urgente. Y creo que sí, Conciencias también requiere más reflexión al interior, porque tenemos que extender el concepto de innovación que ha estado muy en la línea hard, en la línea dura, y extenderlo a procesos de innovación social que también son muy valiosos y muy importantes para todo el reto que tiene este país en el adaptarse. Que cómo se miden y cómo se evalúan. Hombre, eso sí es una pregunta que tenemos que resolver y tienen que ayudarnos a resolver, porque no es sencillo. No es sencillo y mucho menos estandarizarlo. Si bien en la innovación hard uno puede hablar de patentes y otra cantidad de productos que se asocian normalmente a la innovación, pero que no la describen plenamente. En innovación social sí que es más diverso y complejo el panorama. Entonces no me atrevo a decir cómo es. Y aquí me hacen una pregunta la postura de Conciencia frente a todas las distorsiones, no voy a decir el término que es un poco fuerte, que se han generado por el tema de ganar más puntos. Digamos, esta postura, voy a aclarar, no es Conciencias, es personal, porque Conciencias no ha abordado este tema de manera institucional para discutirlo y presentarlo como una postura institucional, es Oscar Guadrón, ni siquiera el director de Fomento. Yo siempre he sido, digamos, un convencido de que los procesos de incentivos a las publicaciones en Colombia cumplieron un papel importante en el momento en el que se crearon. Yo fui profesor universitario y yo disfruté de esos beneficios. Y en su momento era un incentivo importante, ¿por qué? Porque nadie publicaba. Entonces había que ponerle una motivación y creo que eso cumplió un papel, pero ese ciclo, a mi juicio, debe revisarse. Debe revisarse, y yo siempre he sido más partidario de una remuneración de profesores universitarios muy consistentes con su categoría, es decir, acordes a la categoría, dignas para la categoría, y unas exigencias también de todo tipo, docente, de producción científica y demás, para mantener su categoría, como sucede, creo yo, en la mayoría de geografías o de legislaciones sobre educación superior en países fuera de Colombia. Entonces, claro, creo que es un tema que no le corresponde a Conciencia entrar a revisar, que corresponde más al Ministerio de Educación, naturalmente, o a las instituciones privadas que también lo han adoptado. Pero creo que esto le ha introducido una distorsión al sistema terrible, terrible, terrible. Entonces, creo que, claro, hay que buscar otro tipo de incentivos que no nos vayan a hacer decaer el impulso que ya tenemos. Eso sí es bien importante, porque sería entonces un retroceso. Pero siempre en aras de la excelencia y la calidad de esa producción. Entonces, creo que esa es como la postura, reitero, personal, no estoy hablando a nombre de Conciencia. Y hay una última inquietud sobre el alcance de los ejercicios constructivos realizados para el tema del modelo de medición de grupos y COMPES. Digamos, son dos procesos separados. Yo llegué a Conciencia y el proceso de COMPES iba ya bastante adelantado. Hay un cronograma de cómo se realizaron ciertos ejercicios, pero creo que son ejercicios que al final, cuando sale el COMPES, todo el mundo se da cuenta, pero es que esto conducía a tal cosa, y finalmente los niveles de participación no son tan amplios como uno quisiera hacer, ni fueron sectorizados. Fueron temas, digamos, por diferentes ciudades, según lo que entendí. El proceso de medición de grupos, lo reitero, tenemos que ajustar el modelo este año. Este año no hay medición. Este año no hay medición, justamente se planteó así, para darnos el tiempo de reflexionar, revisar todos esos aspectos que se plantearon acá, tanto globales como específicos de las disciplinas de ciencias sociales humanas. Entonces, este año no hay medición, simplemente entregamos los resultados de la medición que se lanzó el año anterior, ¿sí? Y que cierra ahorita, pero este año como tal no hay una nueva medición. Entonces, que eso quede claro. Y tenemos entonces todo este año, e incluso parte del entrante, para hacer todos los ajustes que consideremos pertinentes y que finalmente pues tengamos algo, primero, mucho menos desgastante. Esa es una de mis primeras aspiraciones. Segundo, mucho más representativo, diciente o específico para las diferentes disciplinas que consideremos que vale la pena separar, por decirlo así. Y segundo, que en última nos permita discriminar claramente el grado de madurez de los grupos dentro de cada una de esas categorías o de los investigadores, es que finalmente concluimos que el tema de grupos hay que revisarlo, hay que plantearlo de esa manera y darle un enfoque, como decía Eduardo, de redes que quizá pueda ser una dinámica más flexible frente a los desafíos que hay hoy. Entonces creo que eso sería lo que podría responder frente a estas inquietudes. Una cosita más en el tono de proponer, porque a veces es muy fácil
mostrar problemas, pero es más complejo proponer soluciones. Son tres cosas bien puntuales como para pensarlas con respecto a concretamente los modelos de medición, y que son asuntos gruesos, y lo hacen muy rápido porque me parece que eso ameritaría muchas discusiones. La primera, yo creo que hay que centrarse más en procesos que en resultados. O sea, yo creo que está centrado el modelo en resultados, y con las cosas que hemos discutido no voy a entrar en detalle. El proceso es otra perspectiva, es pensar de otra manera, ¿cierto? Lo segundo es una cosa que a mí me parece muy importante, y es que esas aplicaciones y esa participación de los grupos o de los individuos o de las redes, como sea, no sean públicos, o sea, que no lleven a un escalonamiento público, o sea, que uno sepa que uno es tal cosa, que su grupo es tal cosa, pero que no sea un asunto que permita el efecto de que el ministerio, por ejemplo, o la universidad, por ejemplo, utilice eso en aras de avalar cosas como que se sigan publicando. Hay una hiperinflación en esas cosas. Entonces, no hacer públicos esos datos, pensar esos datos de otra manera, pensar que son datos para entender qué estamos haciendo y no datos para repartir caritas felices y caritas tristes con todos los efectos nefastos que pueden tener. Esa sería la segunda cosa. Y la tercera, a mí me parece que cuando se introdujo la plataforma no estaban desarrolladas muchas otras herramientas de la web que ahora existen. Hablamos ahorita de Google Academy, pero también está Academia.edu y muchas otras cosas. Entonces, quizás pensar que el criterio o el punto de captura de estas cosas sea una pluralización. Y porque hay cosas que tienen sus ventajas. Yo estoy de acuerdo con Margarita de que no hay que entregar las llaves a Google. Pero yo creo que Google expresa unas cosas que valdría la pena justificar. Entonces, una pluralización, y que no sea la plataforma de conciencias el punto, sino un punto con unos resultados de esta manera. En aras de proponer cosas para que no nos vamos con esa cosa de que las ciencias sociales y humanidades solo criticamos, pues entonces ahí está. Bueno, muchas gracias. Eduardo pues me quitó la palabra en el sentido de que queremos que este foro sea pues un paso más en una colaboración necesaria que tiene que haber entre la comunidad académica y científica, las universidades, los centros y conciencias. Les agradecemos a todos y toda la presencia. Gracias a todos. Gracias.